Eso no se aprende. No sé nada. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Libros y Buen Viento, un programa cultural de Sobre el Rastro. Hoy ya tenemos a un invitado especial y a quien además yo quiero mucho, Jorge Malpartida Tabucchi. Qué gusto. ¿Cómo estás? Gracias por acogerme acá en Trujillo, Oscar. No, genial que hayas venido. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha recibido Trujillo? Muchas gracias, muy bonita, es la primera vez que estoy acá en Trujillo, así que para mí ha sido una experiencia, digamos, vital, porque yo solo la conozco a través de la literatura de Trujillo, así que es muy diferente estar aquí. Qué bueno que estés por aquí y que te hayamos recibido como se merece, pues, ¿no? Entre hermanos. Cuéntanos, en principio, hoy día vas a estar en la ceremonia de premiación de la Universidad Nacional de Trujillo. ¿Qué cuento has presentado? ¿De qué va? Cuéntanos algo. Bueno, este es un certamen que ya realiza durante 4 ediciones la Universidad Nacional de Juegos Florales, ¿no? En este caso yo he participado en la categoría de cuento docente, ¿no? Yo como docente de la Universidad de San Agustín en Arequipa, ¿no? Es un cuento de corte policial que se llama Haría cualquier cosa por dinero. Ahí tiene como que incluso el guiño noir, ¿no? De temas de detectives, ¿no? Y que se enmarca en un contexto de corrupción, ¿no? Pero además tiene el elemento Nikkei, porque yo soy descendiente de japonés, ¿no? Por parte de mi madre, de mis abuelos, ¿no? Ellos son migrantes japoneses. Entonces yo exploro un poco en esta historia algunas memorias, algunos recuerdos que me han llegado ellos o que yo he escuchado. Entonces ahí se mezcla un poco eso en esta trama de suspenso, de policía, ¿no? Y ese cuento, bueno, imagino aún no ha sido publicado. No, claro, es un cuento inédito, ¿no? Entonces este es un concurso que premia obras inéditas. ¿Va a estar publicado en algún lado? Entiendo que sí, va a ser una publicación por parte de la universidad, ¿no? Así que ojalá pueda llegar a muchas personas pronto, pero además para mí es muy grato, ¿no? Porque es un reconocimiento que yo siento valioso, más aún viniendo de una universidad con prestigio y de otro lado, ¿no? Yo viniendo desde Arequipa, acá en el norte también, ¿no? Claro. En literatura. Jorge es un buen narrador y también es un excelente periodista. De hecho, Jorge y yo compartimos una misma redacción por varios años, ¿no? Trabajamos juntos en el diario El Comercio. Claro. Y bueno, entonces ahí lo conozco, digamos, conozco de la calidad del periodista y sobre todo el narrador. O sea, te lo digo ahora, siempre he notado en ti, en tu trabajo, te lo digo con mucha sinceridad, esa calidad para escribir, que no la tiene realmente cualquier periodista, ¿no? Pueden tener, digamos, mucha técnica para reportear, para todo lo que quieras, pero escribir es otra cosa, ¿no? Y tú la tienes. Y por eso es que este libro de cuentos, Contra toda autoridad excepto, reúne toda esa calidad narrativa y ya era necesario que publiques un libro, digamos, de esta talla. Ya habías publicado, tienes un libro ya publicado, Patato. De crónicas, sí. Un libro de crónicas, Patato. Y este es su segundo libro, Contra toda autoridad excepto, sobre el que ahora te consultaré algunos detalles. ¿Por qué este título, Contra toda autoridad excepto? Claro, bueno, en este libro se reúnen como que historias de jóvenes, adolescentes, adultos que se tratan de rebelar contra algo, ¿no? A veces es la rebelión contra el trabajo, contra los propios sueños, el tiempo, la familia, incluso el sistema político social, ¿no? Porque el último cuento es de unos chicos punks, ¿no? Que hacen una banda en Arequipa. Pero en esos tonos de rebeldía siempre hay algo que te impide, que te obstaculiza, ¿no? Que al final es la realidad, así, ¿no? Uno tiene muchos ideales, tiene muchos proyectos, pero siempre hay algo que lo quiebra, algo que lo impide. Entonces por ahí va ese guiño un poco irónico, un poco también sarcástico, de ver que todo lo que planeas a veces también puede ser saboteado, a veces por uno mismo y a veces por el contexto, ¿no? Este asunto de la rebeldía que te comentaba está presente en varios personajes, ¿no? Esencialmente, desde mi punto de vista, en estos periodistas, ¿no? En estas historias, estos dos cuentos que tratan de periodismo. Y claro, tú has sido periodista, entonces conoces mucho de cómo se mueve esta actividad. Y estos dos personajes periodistas, de alguna u otra forma, se revelan ante ese periodismo banal. Por ejemplo, el caso de este periodista que es enviado a la ciudad de Arequipa a perseguir a un ufólogo, ¿no? Que está buscando convencer a su gente de la existencia de ovnis en el volcán del Misti, ¿no? Que es una especie de lugar donde aterrizan, creo, ¿no? Los ovnis.
Entonces, pero este periodista, escéptico, un poco se revela ante esa idea, este, digamos, paranormal de la vida, ¿no? O lo que algunos consideran paranormal. Cuéntanos un poco sobre esa Bueno, rebelión. en estos cuentos, ¿no? Además de este elemento de la rebelión, los impedimentos que hay exploraciones de la cultura popular, ¿no? De la cultura pop, está el anime, el manga, lo paranormal, los zombies, ¿no? Y en este cuento, ¿no? Cacería extraterrestre al pie del volcán, se juega con eso, ¿no? Hay un periodista que acaba de perder a su padre, está en un proceso de duelo y se le asigna eso, ¿no? Perseguir un ufólogo. Entonces ahí se choca como que esta mirada racional, ¿no? Del mundo que se lo lega incluso el padre que ha fallecido, una mirada científica, ante esta mirada más, se puede decir, basada en lo extraterrestre, en lo extraterrenal, ¿no? Entonces se chocan esos dos mundos y ahí está el juego un poco, ¿no? De la literatura, pero incluso yo también tergiverso los mitos que hay alrededor de los zombies en el equipo, ¿no? Ahí aparece, ¿no? Como en materia de falso reportaje, todas estas creencias, como tú dices, ver a los volcanes de la cordillera arequipeña como si fueran bases de aterrizaje. Entonces, con todos esos juegos, hay igual ese choque, ¿no? Entre qué es lo que creemos que es la realidad, qué creemos que es lo racional y qué es lo que podríamos creer más allá, incluso de las estrellas, ¿no? Cacería extraterrestre al pie del volcán. Es el título de este cuento, uno de los 6 cuentos que integra este libro muy interesante contra toda autoridad, excepto. Luego tenés un cuento llamado Los Lechuceros, titulado Los Lechuceros, que también es protagonizado por un periodista, ¿no? Que tiene un choque cultural, profesional, con otro periodista que es fotógrafo, pero claro, este es un señor que tiene muchos años de experiencia en el medio periodístico y que ve el periodismo desde otra óptica, ¿no? Desde la óptica más vulgar, más morbosa, que choca totalmente contra este chico que estuvo en la universidad y que ve el periodismo pues desde otra óptica, ¿no? Aquí también hay una suerte de rebeldía. Pero no solo del periodista, sino creo también del periodista viejo, digamos. Del periodista viejo. Sí, sí, hay iguales ideas, ¿no? De ver, así como hablo de ovnis, de punks y de otakus, al periodismo como una subcultura, al periodismo como una tribu, ¿no? Urbana, digamos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque ahí yo también parodio un poco historias que a mí me han contado, que he vivido, ¿no? Alrededor de qué significa hacer periodismo en una provincia como Arequipa, como puede pasar también en Trujillo, donde casi las noticias no son tan importantes a veces, ¿no? Entonces, en Lechuceros lo que vemos es una pareja de reporteros de televisión, ¿no? Que están buscando noticias sangrientas, ¿no? El turno de la noche. Entonces, en ese choque entre el joven que tiene ideales, tiene hambre, ¿no? De carrera y el otro que ya está estancado, ya no tiene por qué crecer y que se vuelve un poco cínico, hay también, como tú dices, ¿no? Dos visiones, dos choques de realidad, pero incluso ahí no se pierde esos sueños que cada uno tiene, ¿no? Uno tiene el sueño de crecer, pero este hombre agotado igual algo tiene, algo añora, ¿no? Y ahí también está este juego, ¿no? ¿Quién es el que tiene, entre comillas, la vida que deseamos? No lo sabemos, ¿no? Pero ahí también está eso. Y de todas formas, yo quería mostrar, ¿no? Cómo es el mundo de la prensa nocturna, ¿no? Incluso también hay mitologías alrededor de eso, ¿no? Noticias muy conocidas de Arequipa, ¿no? Caídas de aviones, incendios, están ahí, ¿no? Aparecen citados, ¿no? Algo que va a llamar mucho la atención también de cierto público y quienes no estamos muy familiarizados tal vez con ello, lo va a hacer, que es el mundo otaku, el mundo de los animes, ¿no? Bueno, las personas de nuestra generación tal vez sí hemos tenido una influencia otaku, bueno, con programas como Dragon animes Ball, como Dragon Ball, por ejemplo, ¿no? O Pokémon y otros más, pero algunos, digamos, nos apartamos de ese mundo porque ya crecimos, pues. Pero otros, en cambio, han asumido esto como una cultura que hasta hoy perdura en ellos, ¿no? O sea, no es una cultura tan juvenil, digamos, ¿no? Sino que ya comienza a ser un poco madura para adultos. Y varios de los cuentos tienen esa cultura como trasfondo, ¿no? O como excusa, como querramos llamarle. Sin embargo, en algunos casos hay una suerte de frustración de algún personaje que siente que él sigue siendo un otaku, pero sus compañeros otakus ya no lo son. Claro, es esa idea de también como que se siente uno traicionado por su tribu, ¿no? Y hay esa idea, por ejemplo, en el cuento que más menciona esto es la tesis del ángel cruel, ¿no? Es una cita directa incluso al anime Evangelion, ¿no? Que se cuenta la historia de un joven que de niño, ¿no? Vive en Bolivia y se enamora de alguien y luego en esa separación hay toda una tergiversación de recuerdos y de formaciones, ¿no? Claro. Pero que aparece el material del anime como algo que lo une, que lo sigue uniendo a esta persona, ¿no? Y cuando él descubre que esa persona ya no consume lo mismo que él, se siente traicionado. Entonces está bien, está ahí eso también.
Incluso también está ese elemento de rebelión, ¿no? Porque no deja de ser el consumo cultural del anime una forma de ver la vida de manera no convencional, ¿no? Lo mismo que hace un chico que escucha metal o que escucha punk, no trata de moverse del rebaño, ser diferente, ¿no? Entonces ahí va eso, ¿no? Pero a veces uno siente que al crecer ya no puede seguir siendo el mismo, ¿no? Ya no se transforma, ¿no? Claro. Ahora, otro asunto que es transversal en varios cuentos es la nostalgia. Lo es en el caso del periodista que ha perdido a su padre, ¿no? Y que vive este proceso de seguir un ufólogo con esa nostalgia, con esa tristeza, con esa angustia. El caso del periodista Rolo, ¿verdad? Este fotógrafo Rolo, el viejo fotógrafo que pues, ve el periodismo con morbosidad, pero que siente nostalgia, incluso por la relación con su hijo. Claro, o del antiguo periodismo. O del antiguo periodismo también, claro. O la historia de este chico que se enamoró de una chica y que quedó con ese recuerdo ideal de una muchachita otaku a quien quiso mucho, pero lamentablemente la realidad y el tiempo la transformó, ¿no? Pero hay esa nostalgia, ¿no? Para ti, este sentimiento de nostalgia es fundamental en la línea narrativa. Claro, de todas formas está presente, ¿no? Hay materiales vitales aquí, como he mencionado en otras entrevistas. Yo utilizo espacios de mi pasado, como Arequipa, ¿no? Donde yo vengo, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde yo he vivido también de niño, y la propia ciudad de Lima, ¿no? Entonces esos espacios aparecen aquí, se utilizan como materiales de vida, pero todo está ficcionalizado. Acá no hay nada de bibliografía, ¿no? Y eso es lo más rico de la ficción, ya que tanto tiempo estoy trabajando en periodismo. En este proyecto yo he tratado de inventar lo más posible, ¿no? Entonces, por eso la nostalgia sí es clave, porque aparece, ¿sí? Como una forma de idealizar el pasado, pero también aparece deformado, y es otro de los mecanismos que salen aquí, ¿no? Hay una mirada del pasado un poco de angustia, un poco de inquietud, ¿no? Para no decir que todo lo pasado fue muy lindo, muy bonito, ¿no? Se cree eso, pero al final ahí entra el elemento que quiebra estos ejes y terminamos viendo todo por un espejo medio empañado, ¿no? Y en esos quiebres yo pienso que está lo rico de los personajes, lo rico de las tramas, ¿no? Porque si todo fuera ideal, bonito, ya no tendría mucho sentido de escribir, ¿no? La idea es escribir desde la angustia, desde lo que nos molesta, desde lo que nos incomoda, ¿no? Claro. Hay algo que también me llama la atención de la propuesta narrativa que tú planteas, que es la estructura, ¿no? O sea, está claro que tú juegas con la estructura, con el tiempo, con las voces, ¿no? Son cuentos polifónicos, como algunos teóricos acuñan a esta forma de narrar, con varias voces presentes, ¿no? Con varios narradores apareciendo. Yo creo que el cuento que más explora eso, bueno, todos lo exploran, pero creo que el que más lo explora es el primero, ¿no? Bueno, 31 de octubre del 2005, ¿verdad? En el que todo se construye a partir de voces, ¿no? De sus propios relatos, de la propia mirada, y no hay un narrador como tal, digamos, un narrador tercero que observa todo, sino que es la experiencia de cada uno. Y así se construye la historia. Es sumamente interesante, ¿no? Sí, claro, cuéntanos un poco esa experiencia. Claro, este cuento de las varias voces que te refieres es nada serio, es el de los escolares, ¿no? Sí, perdón, sí. Que están hablando alrededor de una fiesta de promoción, ¿no? Ahorita te lo voy a negar, pero ya que mencionaste el primer cuento, 31 días, sí, claro, perdón. Sí, es una historia también es la historia inicial, pero como que marca el eje del libro, porque hay ese elemento nostálgico, hay el elemento de cita, porque se cita un anime, sí, también. y hay el elemento, como se dice, vital, porque es una relación entre familiares, entre hermanos, Entonces, ahí está, ¿no? Pero sí, ahí está eso que tú dices, pero en cuanto al juego de voces está presente, ¿no? Este otro cuento que es nada serio, donde sí, ahí lo que he tratado de hacer es un poco rescatar de todas formas cierta tradición que tenemos en la literatura peruana de la voz, digamos, la oralidad o los registros, ¿no? Que lo hacen Reynoso, por ejemplo, o Augusto Higa, ¿no? Son autores, ¿no? Enormes, ¿no? De los que un poco yo bebo, pero para contar algo entre comillas niño, ¿no? Que hacen unos chibolos en su viaje, en su fiesta de promoción, ¿no? En esa cosa, ¿no? Y ahí, entre la multiplicidad de versiones, que es algo que se lega también del periodismo, surge el conflicto, ¿no? Surge esta inquietud de incomodidad, ¿no? Entonces, cada uno va contando las partes que le interesan o las partes que le convienen, ¿no? Y ahí se va armando por pedazos una historia media Frankenstein, pero que el lector luego hila, ¿no? Y luego le da un sentido. Eso es un poco lo que quise hacer. Lo complejo. O sea, como tú dices, un hecho nimio, banal, posiblemente, de una pelea juvenil, claro, de una experiencia juvenil, pero contada a través de una serie de testimonios, y cada testimonio permite construir la historia y entender por qué pasó lo que sucedió.
Claro, porque ahí incluso la idea es no tanto lo que pasa, sino cómo lo cuenta cada uno y cómo lo recuerda cada uno, ¿no? Porque ¿Cómo hay lo esta recuerdo? mirada, ¿no?, del pasado que se puede deformar, ¿no? Y también lo que me gustó ahí es que había que construir diferentes voces, ¿no? Tanto el chico que es más rebelde, un poquito el otro más estudioso, la chica que es también más extrovertida y otra que también más tímida. Entonces todas esas construcciones de voces también fueron ricas en el proceso, ¿no? Ahora, esto te lo escuché en Arequipa, en la presentación de tu libro ya, en la que yo también tuve la suerte de estar. Claro, tú nos visitaste, ahora te estoy devolviendo la visita. Claro, claro. Decías que ah, se me ha ido la idea. Ok. Decías que tú has tomado de la realidad de tus experiencias muchos de los personajes, ¿no? O sea, que existieron. Algunos de ellos, de estos personajes, han existido, son parte de tu infancia, de tu adolescencia, pero que claro, tú como escritor los has deformado, los has vuelto en personajes, ¿no? Claro. Sí, pues acá no hay un elemento biográfico en sí, pero sí hay una, digamos, a partir de la realidad, materiales que a mí me sirven para crear. Entonces, hay pedazos de alguien que yo conocí, ¿no? Por ejemplo, en el último cuento que habla de la música punk, se citan canciones de bandas que existen, pero son citas deformadas nuevamente, puestas de manera arbitraria, ¿no? O los personajes, algunos son voces que yo he escuchado alguna vez en un concierto, en una tocada, de alguna banda que yo hice. Entonces, todo eso lo he ido mezclando como en una licuadora y lo voy poniendo así, porque al final así también es nuestro consumo ahora de cultura, ¿no? Ya no solo nos gusta la literatura, sino nos gusta la literatura y vemos miles de reels en TikTok, o nos gusta el cine, consumimos cocina y cosas así. Entonces, todas esas mezclas que ahora tenemos gracias a Internet están en cierta medida presentes en este libro. Hay esa mezcla del siglo XXI ahí revuelta como en una licuadora. ¿Qué es el cuento para ti? Bueno, para mí el cuento es, en primer lugar, es una narración, ¿no? Pero es un mecanismo, yo siento, o como un artefacto en el que yo puedo hacer todo esto que te estoy diciendo, ¿no? Utilizar los materiales culturales que yo tengo, que me gustan, ¿no? Para insertarlos dentro de una historia. Al final un cuento lo que hace es contar una historia, pero en mi caso me sirve como un mecanismo de mucha libertad para estilísticamente meter todo esto, ¿no? Pedazos de reportaje, pedazos de canciones, pedazos de anime, pedazos de poemas, ¿no? Bien. Entonces, contra toda autoridad, excepto, se presenta el día de mañana, sábado 19 de octubre, en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Ahí estaremos acompañando a Jorge. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, el ingreso es libre. Es cultura, libros, la verdad que está muy interesante. Allí también usted va a poder adquirir este libro, ¿no? Y también hay otros canales de adquisición de libros. Claro, los que quieran, bueno, lo pueden hacer a través de la editorial Aleteia, ¿no? Que es la editorial que ha apostado por este proyecto. Es una editorial de Arequipa que ya tiene 17 años y que viene publicando a muchos autores, principalmente del sur, ¿no? Entonces, a través de sus redes, en Instagram, en Facebook, lo pueden encontrar como Aleteia. También ellos tienen una librería que se llama Paula Salvaje, ahí pueden encontrar las publicaciones. Y también este libro está disponible en Busca Libre, así que lo pueden encontrar. Hay envíos para todo el Perú, ahorita está con descuento ahí, así que también pueden hacer las búsquedas y los invito a la presentación y a seguirnos, ¿no? Para seguir hablando de literatura. Aprovechen el descuento en Busca Libre o también pueden contactarse con la editorial. Claro, y mañana, sábado a las 6 de la tarde, ahí en el Salón Consistorial, vamos a estar charlando con Oscar, vamos a hacer más preguntas. Más preguntas, más comentarios, sobre todo haré algunos comentarios sobre el libro, más comentarios, digamos. Y ahí también van a poder adquirir este muy interesante libro, Contra toda autoridad, excepto. Ya lo saben, asistan, mañana nos vemos y volvemos en algún momento con otro episodio más de Libros y Murmuyendo por Sobre el Rastro. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Oscar. No, gracias. Cuídense.